¿Alguna vez has conocido a alguien y has tenido una sensación de que algo no está bien? Esa sensación intrigante, inquietante que no sabes cómo explicar. En junio de 1981, una joven de Países Bajos llamada René Hartevelt tuvo esa sensación, pero decidió ignorarla. Lo que no sabía es que se encontraba cenando frente a un hombre que había planificado seriamente quitarle la vida. Estaba delante de un brillante estudiante de doctorado que no solo le arrebataría la vida, sino que nunca pasaría un solo día en prisión por su crimen. Hola, yo soy el Hiper Orador y este es el caso de Issei Sagawa, quizás uno de los criminales más perturbadores que ha logrado escapar de la justicia. Y antes de continuar, quiero preguntarte, ¿crees que alguien que ha rectificado y que ha proclamado haber cometido un crimen debe salirse con la suya? Mantén la lógica de tu respuesta mientras te voy contando esta historia. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Su familia era adinerada. Su padre, Akira Sagawa, era presidente de Kurita Water Industries, una importante empresa japonesa. Desde niño, Sagawa presentaba problemas físicos. Nació prematuro, pesando apenas 2.3 kilogramos y siempre fue de complexión pequeña y frágil. Medía apenas 1 metro con 52 centímetros y pesaba alrededor de 54 kilogramos. Es decir, una persona de aspecto débil a primera vista. Su inteligencia, sin embargo, era lo excepcional. Leía vorazmente, dominaba varios idiomas y mostraba un talento particular para la literatura. Pero algo oscuro crecía en su mente. Ya en la adolescencia, Sagawa empezó a crear ciertas fantasías perturbadoras. En sus propios escritos, a la edad de 15 años, manifestó que sentía cierta curiosidad por el sabor de la carne humana. ¿Tú estás notando las señales? ¿Sí? Qué bueno, porque nadie más lo hizo. En 1977, sus destacadas calificaciones le permitieron viajar a París para estudiar literatura en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Esta es una de las universidades más conocidas de Europa y en la que la mayoría de estudiantes quisiera realizar sus estudios. Su tesis doctoral se centraba en la poesía de Lautréamont. Espero haberlo pronunciado bien, ya que el francés no es un idioma que yo maneje. Este poeta tenía una obra llena de imágenes violentas y perturbadoras. La elección de su tema de estudio parece ahora una señal más de lo que vendría. En la Sorbona, Sagawa conoció a René Hartevelt, una estudiante de Países Bajos de 25 años de edad, alta, rubia y atlética. René representaba todo lo que Sagawa no era. René era muy amable. Cuando Sagawa le pidió ciertas ayudas para sus estudios, René, sin ningún tipo de miramientos, decidió ayudarlo. Imagínate este momento. Estás en un país extraño, tú eres extranjero y decides ayudar a una persona sin saber que en un futuro será el que te quite la vida. René visitó el apartamento de Sagawa varias veces para sesiones de estudio. Todo parecía normal. Pero el 11 de junio de 1981, Sagawa invitó a Hartevelt a su apartamento en el número 10 de la Rue Erlanger, en el distrito 16 de París. Era un jueves normal, donde las personas caminaban por la calle de París, el sol brillaba, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder en aquel pequeño departamento. Un disparo en la nuca acabó con la vida de René de forma instantánea. Lo que sucedió en las siguientes horas es tan macabro que por políticas de YouTube y también por sentido común no entraré en ese tipo de detalles. Pero es importante que sepan que Sagawa planificó cada una de sus acciones de una forma meticulosa. Tomó fotografías y además escribió notas. Su comportamiento mostraba una frialdad y racionalidad que hacen que este caso sea aún más aterrador.
Para ti, ¿qué es más perturbador? ¿Un crimen llevado por las pasiones, por las emociones, porque no puedes controlarte? ¿O un crimen que es planificado a detalle y llevado a la ejecución? Déjame aquí tu comentario. Durante 2 días, Sagawa permaneció en su apartamento con los restos de René. El 13 de junio, Sagawa colocó los restos de René en 2 maletas que había comprado previamente. Llamó a un taxi y se dirigió al Bois de Boulogne, un amplio parque del oeste de París. Imagina esta escena. Un hombre pequeño arrastrando con dificultad 2 pesadas maletas por un parque concurrido en pleno día. Esto no pasó desapercibido, claramente. 2 hombres que paseaban por el parque notaron este comportamiento extraño de Sagawa. Además, pudieron identificar que de la maleta caía un líquido oscuro. Cuando lo confrontaron, Sagawa entró en pánico, dejó las maletas y se fue corriendo. Y en ese momento la policía fue alertada. Al llegar, las autoridades abrieron las maletas y descubrieron su macabro contenido. La identificación de René estaba entre sus pertenencias, lo que permitió a la policía identificarla rápidamente. Sagawa había regresado a su apartamento, donde esperaba ser arrestado. No intentó huir ni negar lo sucedido. Cuando la policía llegó a su puerta en ese mismo día, él confesó inmediatamente. Ahora pongámonos en el momento. Van a la casa, encuentran a Sagawa, él confiesa el crimen, hay testigos. Todo está hecho para que la justicia se haga cargo y Sagawa pague por aquel crimen. ¿O no? Claro que no. Aquí es donde esta historia da un giro que desafía toda lógica. Durante su detención en Francia, Sagawa fue sometido a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Los médicos franceses concluyeron que sufría de esquizofrenia y era mentalmente incompetente para enfrentar un juicio. El juez a cargo del caso declaró que Sagawa legalmente era incompetente el día 13 de agosto de 1981. Fue internado en un hospital psiquiátrico en las afueras de París. Mientras tanto, la familia de René, además de tener que lidiar con la pena de un ser querido, tuvo que soportar toda la prensa sensacionalista que filtraba información muy privada acerca de este caso. Después de pasar 2 años en el hospital psiquiátrico francés, las autoridades decidieron deportar a Sagawa hacia el Japón. La expectativa era que continuaría recibiendo tratamiento psiquiátrico en su país natal, pero aquí es donde el sistema falló catastróficamente. Cuando Sagawa fue deportado en el año de 1984, los registros de su crimen permanecieron en Francia. Debido a tecnicismos legales y a la falta de un acuerdo de extradición adecuado, las autoridades japonesas no recibieron la documentación completa del caso. Sin una condena formal y sin la documentación oficial del caso, las autoridades del Japón decidieron basarse únicamente en las opiniones y comentarios de Sagawa. ¿Puedes creerlo? El sistema judicial dependía de lo que un confeso asesino tendría que decir. Y esto escapa totalmente cualquier tipo de lógica, porque se supone que ya lo capturaron, él confesó, hay testigos, todo para que la justicia simplemente siga su camino y se cumpla su condena. Después de solo 15 meses en el hospital de Tokio, los médicos determinaron que Sagawa no padecía esquizofrenia, sino que tenía un trastorno de personalidad. Bajo la ley japonesa, desde ese momento, significaba que no podía ser mantenido involuntariamente en un hospital psiquiátrico, y en agosto de 1986, Issei Sagawa, el hombre que había confesado un crimen atroz, salió libre. Es decir, cometió un crimen en Francia, fue declarado incompetente allí, fue enviado a Japón, donde fue declarado legalmente cuerdo, y debido a esta contradicción entre sistemas judiciales, este caso quedó en un limbo legal que significó la libertad inmediata de Issei Sagawa. La justicia había fallado completamente, y lo que sucedió después haría que este caso siguiera siendo más perturbador. En lugar de esconderse, Sagawa aprovechó su notoriedad. Japón, con su fascinación por lo tabú y lo extremo, le ofreció una plataforma para convertirse en una especie de celebridad macabra. Escribió más de 20 libros, incluyendo cómo había llevado a cabo aquel crimen de forma detallada, y obviamente las personas hicieron que este libro sea uno de los más vendidos de aquel momento. Apareció en entrevistas, fue invitado a restaurantes como crítico gastronómico e incluso protagonizó películas para adultos y trabajó como ilustrador. La sociedad realmente está
de cabeza. Y especialmente con este caso nos damos más cuenta de ello. Yo te pregunto en este momento, ¿por qué crees que a cierto grupo de la sociedad le fascina poner en un pedestal a este tipo de criminales? A pesar de su libertad y de ser famoso, la vida de Sagawa no fue fácil después de esto. Su salud se deterioró significativamente con los años. En 2013 sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Su hermano lo cuidaba en un pequeño apartamento en las afueras de Tokio. En una entrevista en el año del 2015, Sagawa declaró: "Soy el peor criminal de la historia japonesa. Pido perdón a la víctima y a su familia. Quiero recibir el castigo que me merezco", pero ese castigo nunca llegó. Mientras tanto, la familia de René jamás recibió ningún tipo de justicia y sus padres murieron sin ver ningún tipo de avance en el caso. El 24 de noviembre del 2022, Issei Sagawa murió de neumonía a los 73 años. Nunca pasó un solo día en prisión por su crimen. Este caso nos obliga a reflexionar sobre los distintos vacíos legales, sobre las distintas contradicciones entre los sistemas judiciales. ¿Cómo es posible que alguien que confiesa abiertamente haber cometido un crimen y que hay testigos pueda librarse de la justicia? Y quizás lo más importante, nos hemos olvidado de la verdadera víctima, de René, y nos hemos centrado únicamente en detallar la vida de un criminal. El caso de Issei Sagawa permanece como uno de los más perturbadores. Ejemplos de cómo alguien puede literalmente salirse con la suya después de cometer un acto atroz. René Hartwell tenía sueños, ambiciones, una familia que la amaba. Su vida fue brutalmente interrumpida por un hombre que luego se convertiría en una celebridad precisamente por haberle quitado la vida. La próxima vez que veas exaltar a una figura que cometió un acto atroz, un acto vil, recuerda que detrás de ese acto, detrás de esa persona, de ese monstruo, hay una familia, hay víctimas que realmente sufren lo que esta persona que goza de fama no entiende. Mi nombre es el Hiper Orador. Si te gustan este tipo de videos, este tipo de casos, por favor suscríbete a mi canal y coméntame qué otro caso te gustaría que yo narre aquí en este canal. Nos vemos en el próximo video.